Hay un presidente que nadie tomaba en serio hace 10 años. Un tipo que administraba el parque de diversiones de su familia en El Salvador, que no tenía partido propio, que la gente descartó como una curiosidad política. Hoy, ese mismo hombre recibe llamadas directas de la Casa Blanca, tiene llena una cárcel con deportados de todo el mundo y se ha convertido en la pieza más importante del tablero migratorio del continente americano. Su nombre es Nayib Bukele. Y lo que está pasando entre él, Donald Trump y México en este momento es una de las historias de poder más silenciosas y más brutales que se están viviendo en América Latina. Quédate porque en este video te voy a contar cómo un país pequeño, sin ejército poderoso, sin petróleo y sin grandes recursos, logró volverse indispensable para el gobierno más poderosos del planeta, y cómo esa alianza está afectando directamente a México y a millones de latinoamericanos que probablemente no lo saben todavía. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas cómo empezó todo, porque la historia de Bukele no comienza con Trump. Comienza mucho antes, en las calles de El Salvador, con una promesa que nadie creía que se podía cumplir. El Salvador era, hasta hace pocos años, uno de los países más peligrosos del mundo. No en papel, no en estadística fría, en el día a día. Ir a la tienda de la esquina era un acto de valentía. Las maras controlaban barrios enteros, cobraban impuestos ilegales a negocios, transportistas y familias, y el Estado miraba sin poder hacer gran cosa. En 2015, El Salvador registró más de 6.000 homicidios en un país con menos de 7 millones de habitantes. Para ponerlo en perspectiva, eso es más de 16 muertes violentas por día. Cuando Bukele ganó la presidencia en 2019, prometió acabar con eso. Mucha gente pensó que era otro político diciendo lo que convenía escuchar. Pero en 2022 lo que hizo no lo había hecho nadie en la región. Declaró el estado de excepción, suspendió garantías constitucionales y en pocas semanas detuvo a más de 90.000 personas acusadas de pertenencia a pandillas. La tasa de homicidios se desplomó. De los peores índices del mundo a cifras que muchos países desarrollados envidiarían. El Salvador pasó de ser un lugar de donde la gente huía a un lugar que la gente empezó a visitar como turista. Y Bukele se convirtió en el presidente más popular de América Latina. Ahora bien, aquí es donde la historia se complica. Y aquí es donde entra el primer loop que quiero que tengas en mente mientras escuchas lo que viene. ¿A qué precio se consiguió todo eso? Porque cuando organizaciones de derechos humanos empezaron a revisar los 90.000 detenidos, encontraron algo incómodo. Muchos de ellos no tenían pruebas claras de pertenencia a ninguna pandilla. Gente detenida por tatuajes, por vivir en ciertos barrios, por conocer a alguien sospechoso. Y todos fueron enviados al SECOT, que es el nombre que le pusieron a la cárcel más grande y más mediática que se ha construido en el continente en décadas. Un edificio diseñado para impresionar desde el aire, con capacidad para 40.000 personas, donde los presos viven en condiciones que organismos internacionales han catalogado como torturas. Eso es lo que Bukele construyó, y eso es exactamente lo que le interesó a Donald Trump. Cuando Trump ganó por segunda vez en noviembre de 2024, una de sus promesas más claras era deportar a millones de personas desde Estados Unidos. El problema logístico de eso es enorme. No basta con sacar a la gente del país. Necesitas países que los reciban. Y ahí fue cuando Bukele vio la oportunidad de su vida. En febrero de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio viajó a El Salvador y se reunió con Bukele en su casa de campo. Lo que salió de esa reunión cambió el mapa político del continente. Bukele anunció públicamente que El Salvador estaba dispuesto a recibir deportados de cualquier nacionalidad. Literalmente cualquier país, no solo salvadoreños, venezolanos, guatemaltecos, hondureños, colombianos, mexicanos. Si Trump quería deportarlos, Bukele los encerraba en el SECOT a cambio de una tarifa. Y lo cumplió. En marzo de 2025 llegaron 238 venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua, directamente desde Estados Unidos al SECOT, sin juicio en El Salvador, sin proceso legal, sin que ninguno de ellos hubiera cometido ningún crimen en territorio salvadoreño. Las imágenes dando vuelta al mundo eran impactantes. Hombres con la cabeza rapada, en ropa de presidio, siendo llevados en fila al interior de esa cárcel inmensa. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, viajó personalmente a El Salvador para fotografiarse ahí y mandar un mensaje a los migrantes. Esto les puede pasar a ustedes.
El impacto en México fue inmediato y enorme, y aquí es donde te pido que prestes especial atención. Desde que Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025, México se convirtió en el principal destino de los vuelos de deportación de toda la región. No el segundo, no el tercero, el principal. Solo en mayo de 2026 llegaron a México 108 vuelos de deportación. 108 en un solo mes. Eso es un incremento del 59% respecto al mes anterior y casi 500% comparado con el promedio mensual de los primeros 3 meses de ese mismo año. Desde que Trump llegó al poder hasta abril de 2026, México recibió en total más de 217,000 connacionales deportados, solo por vía aérea, a través de aeropuertos como el de Tapachula y Villahermosa. Y los números de las deportaciones aéreas de Estados Unidos a la frontera sur de México se dispararon más de 100% en el primer cuatrimestre de este año comparado con el cierre del año pasado. Pero aquí está lo que mucha gente no está conectando. México no solo recibe a sus propios ciudadanos. México también funciona como país de tránsito y como zona de rebote para migrantes de otras nacionalidades que Estados Unidos no puede o no quiere enviar a otros destinos. La frontera sur de México, especialmente Tapachula en Chiapas, se ha convertido en uno de los embudos migratorios más complejos y tensos del continente. Personas llegando sin recursos, sin redes de apoyo, atrapadas en un punto intermedio entre el país del que huyeron y el país al que ya no pueden llegar. Y mientras eso pasa, el eje Trump-Bukele se fortalece. En marzo de 2026, Trump organizó en Miami la cumbre llamada Escudo de las Américas, convocando a los líderes latinoamericanos más alineados con su agenda. Bukele estuvo ahí, en primera fila, como el alumno estrella. 3 meses después, en julio de 2026, Bukele volvió a la Casa Blanca para una segunda reunión a puerta cerrada con Trump, centrada en migración y seguridad. 2 reuniones en el despacho Oval en menos de 15 meses. Para un presidente de un país de 6 millones de habitantes, eso es un nivel de acceso extraordinario. Ahora te puedo responder la pregunta que planteé al principio. ¿A qué precio se consiguió todo esto? El precio para El Salvador, en términos de imagen internacional, ha sido enorme. El CECOT es criticado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por Amnistía Internacional, por Naciones Unidas. Hay personas presas ahí sin haber tenido un proceso legal mínimo. Hubo un caso que sacudió a Estados Unidos. Kilmar Abrego García, un hombre de Maryland casado con ciudadana estadounidense, padre de familia, fue deportado por error al CECOT. El propio gobierno de Trump reconoció el error. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenó facilitar su regreso. Y aún así, meses después, ese hombre seguía preso en El Salvador. Ese caso resume perfectamente la naturaleza de este acuerdo. Cuando el sistema funciona como un mecanismo de presión y velocidad máxima, los errores no se corrigen fácilmente, y las personas que quedan atrapadas en esos errores no tienen muchos lugares a donde acudir. El precio para México es diferente, pero igual de real. México tiene que manejar simultáneamente la presión de Trump, la llegada masiva de deportados propios, el tránsito de migrantes de terceros países y la comparación constante con Bukele, a quien Washington presenta como el modelo de lo que un aliado debe ser. En ese esquema, México aparece como el país grande que complica las cosas, mientras El Salvador aparece como el país pequeño que resuelve. Eso tiene un costo diplomático que no se ve en los titulares, pero que se siente en cada negociación bilateral. Y el precio para Bukele, aunque hoy no lo quiera reconocer, puede llegar con el tiempo. Porque alinearse tan completamente con un presidente cuya política migratoria enfrenta críticas legales, incluso dentro de Estados Unidos, es una apuesta que puede salir bien mientras Trump siga en el poder. Pero los acuerdos que se construyen sobre la urgencia de un momento político raramente sobreviven intactos al siguiente cambio de administración. Lo que estamos viendo es un reordenamiento del poder en América Latina que no pasa por las cancillerías tradicionales ni por los organismos multilaterales. Pasa por quién tiene una cárcel disponible, quién acepta los vuelos que otros rechazan y quién está dispuesto a sentarse a la mesa sin demasiadas preguntas. En ese juego, Bukele tiene hoy más cartas que cualquier otro líder de la región. Y eso, te guste o no, es una señal de los tiempos que vivimos. Si este tipo de análisis es lo que quieres ver más seguido, el canal lo produce cada semana. Suscríbete y activa las notificaciones.
Porque lo que pasa en estas salas de poder que nadie filma y nadie televisa es exactamente lo que va a definir el futuro de millones de familias latinoamericanas. Y alguien tiene que contarlo.